Ah, Bien, estamos viendo lo que Dios ha diseñado, lo que está establecido dentro de los parámetros que Dios creó el matrimonio, cuál es la función dentro del mismo. El mundo, la sociedad, está atacando los parámetros que Dios estableció para el matrimonio, los parámetros que Dios estableció en cuanto a la familia, los parámetros que Dios estableció en cuanto a hombre, mujer e hijos. Porque cuando ataca el diseño que Dios ha establecido, el diseño divino, de cuál es la función del hombre, cuál es la función de la mujer, al final atacan también a los niños. Cuando quieren empoderar de una manera equivocada, cuando quieren utilizar esa palabra empoderamiento de la mujer, y no sé si empoderamiento quieren llevarla al poder a ella, entonces están en contra del diseño divino. Por eso que vimos esta mañana en Efesios capítulo 5, 22 al 24, el diseño de Dios para la familia, que se empieza con el matrimonio. Entonces, capítulo 5, verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y recordamos, esto hace una carta que escribe la iglesia de Éfeso, pero toda esta carta hemos visto que dice a partir del capítulo 2, hemos visto capítulo 4, que ya nos servimos ¿a quién? A nuestro antiguo padre, al príncipe de la potestad del aire que gobierna en los hijos de desobediencia, Satanás. Ya no lo servimos, hemos sido transformados, renovados. Ya no lo pertenecemos a él, ahora tenemos obediencia a nuestro Padre, al Señor, al Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Pablo dice en el capítulo 5, dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. Verso 15, capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Correcto, ya no estamos llamados, no estamos para vivir como en necedad, sino en sabiduría. ¿Por qué? Porque no somos creyentes. Verso 1 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, cuando entendemos que somos transformados, el verso 19 nos dice que vamos a tener un cántico alegre, ¿correcto? Vamos a cantar con vosotros, con himnos, cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. Después, la segunda cosa que va a suceder es que siempre vamos a dar gracias a Dios por todo, ¿correcto? Ah, y esto es lo que entendemos nosotros. Y luego, bajo este contexto, nos va a hablar de las relaciones interpersonales entre creyentes. Vimos que dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y hablamos un poco de lo que es sujetarnos en el temor de Dios. Recordamos, y Filipenses nos ayuda a entender esto. Nada hagas por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. Lo que podríamos decir es someterse a los demás, nada se hace por egoísmo, nada se hace en base a lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo estoy posicionado en este lugar, sino que siempre en favor de los demás. Esto es someternos entre las interrelaciones personales, ¿ya? Porque el verso 4 dice, no busques tus propios intereses, sino también la de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4. Y el verso 5 nos da el ejemplo. Dice, Filipenses, el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que Dios ha mandado en cuanto a la sujeción unos a otros. Y recuerdas, sujetar unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, estamos hablando de la naturaleza esencial de los creyentes en sus relaciones, ¿correcto? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Ahora, ¿cómo un esposo, recordamos, se sujeta a su esposa? Y no está hablando de que, mi amor, tú mandas y yo obedezco. Estoy sujetándome a ti. No, no está hablando de eso. Está hablando de que mi sujeción es preocuparme por darle el bienestar a mi esposa y mediante un autosacrificio, inclusive, lograr que eso suceda. ¿Correcto? Esto es lo que estamos hablando de qué, de sujetarnos. Entonces, estamos hablando de sujeción unos a otros. ¿Cómo los padres se sujetan a los hijos? ¿Recuerdas? Los hijos se sujetan en obediencia y los padres se sujetan ¿cómo? No provocándoles ¿qué? A ira. ¿Cómo se sujeta un siervo a su amo? Como dice, obedeciéndole. ¿Cómo se sujeta un amo a su siervo? No siendo tirano con él. ¿Correcto?
Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, ¿y todo esto es para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ah, te vuelvo a repetir, el esposo se sujeta reconociendo sus necesidades y autosacrificándose para cumplirlas. Y esto dista mucho de lo que es sujeción en el ámbito de los inconversos, de los no regenerados. Por eso es que Pablo dice, a partir del capítulo 5, ser imitadores de Cristo, él se sujetó y de tal manera por amor. Ahora, este es el principio de Dios, lo que tenemos que hacer en las interrelaciones personales. Luego pasa, bajo estas interrelaciones personales, Pablo va a pasar a qué? Ya a la autoridad, a la orden que ha establecido como autoridad. Y llegamos a ver que las casadas deben estar, ¿qué cosa? Para el orden de la sociedad humana, Dios ha establecido un orden en toda la creación, en todo el universo. Y ponemos como ejemplo aún dentro de la Trinidad. Ninguno es superior a nadie dentro de la Trinidad, pero sí hay un orden de sujeción. El Hijo se sujeta a quién? Al Padre, porque así Dios lo estableció. Hay un orden. ¿Te imaginas si no hubiera una cabeza o todos quisieran ser cabezas? Sería pues un desastre, un caos, pero siempre hay un orden establecido por Dios. Por lo tanto, Dios ha diseñado esto para el orden de la sociedad humana. Inclusive en la parte gubernamental hay un orden. Las autoridades y nosotros nos sujetamos a esas autoridades. En la iglesia, los ancianos, los pastores y la congregación se sujeta a los ancianos y a los pastores. En la casa hay un orden, el marido, el esposo y la esposa y los hijos se sujetan a esa cabeza. No porque sean de mayor importancia, no porque valgan más, no, bajo ninguna circunstancia, es simplemente por el diseño divino. Y cuando nosotros no nos sujetamos a ello, ¿a quién estamos revelándonos? No al esposo, no a las autoridades, no a los pastores, no a los ancianos. ¿A quién nos revelamos? A Dios. Y acarreamos, ¿qué? Condenación para nosotros. Pero cuando nos sujetamos y hacemos lo que la palabra de Dios dice, acarreamos, ¿qué? Bendición. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el deber de la esposa. Y vimos parte de esto, ¿no? Mire, a los hijos, el verso no dice a las esposas, no dice obedecer a vuestros maridos. ¿A quién se dice obedeced? A vuestros padres y obedeced a vuestros amos? Le dice a los hijos y a los siervos, obedeced. Pero para las esposas usa un término diferente, una palabra más suave. Dice, ¿estar qué? Sujetas. Y algo más suave todavía, dice. ¿A quiénes? A sus propios maridos. ¿Y qué me da, qué connotación me da eso? Propiedad, ¿no? Dice, mi propiedad, mi marido es de mi propiedad. Porque es a su propia, es tu propiedad, claro. Dice, a tu propio marido es pertenencia. ¿Correcto? Entonces, te beneficia tratar bien a tu marido. ¿Por qué? Porque él, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? Es tu propiedad. Si no, te dañas tú mismo. Si tú no te sujetas, te estás dañando a tú mismo. Así que esto es correcto porque habrá una bendición divina de parte de Dios por obedecer, por sujetarte. Entonces, esto es más íntimo que la obediencia. Esto es más personal, más tierno, más interior, más vital, más cariñoso, tu propio, algo que te pertenece, algo que es tuyo, algo que no es de nadie más. No se trata de inferioridad. Se trata de un orden establecido por Dios. Pero es un poco difícil que las mujeres hagan esto todo el tiempo. Y no es que esté acusando a las hermanas. No quiero que parezca que estoy acusándolos. ¿Ya? Sí, claro, es difícil para los hombres ser lo que Dios manda. Pero es difícil también para las mujeres ser lo que debería ser lo que Dios manda. Así que estamos atrapados. Ni los hombres cumplimos, ni las mujeres pueden tampoco. Alguien podría argumentar eso, ¿no? Pero estamos en una lucha. Pero ¿recuerdas Génesis capítulo 3, verso 16, lo vimos en las mañanas? ¿De dónde viene la tendencia de la mujer a rebelarse? No nace de Manuela Ramos, no sale del movimiento WOW de Estados Unidos o del movimiento homosexual o de ninguna manera. ¿Ya? Si eres mujer y sientes que tu marido te irrita y simplemente no tienes ganas de cumplir con lo que él quiere, básicamente tienes el carácter que viene desde Eva. Sí, ella le hizo esto a las mujeres, Eva.
¿Por qué? Vimos esta mañana que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la mujer en general, y esto viene a las mujeres en general. ¿Qué le dijo a la mujer? Multiplicaré grandemente tus dolores de parto. Y esto es cierto, ¿no? Las mujeres dan a luz y les dijo un ejemplo, varones, ¿quieres saber cómo duele un dolor de parto? Varios médicos me han dicho, no solamente, no hombres, porque los hombres pueden decir, más o menos me imagino, las mujeres, doctoras, cuando te da un cólico de vesícula y te tienen que operar de la vesícula por dar de esos cólicos, así más o menos duele como un parto. Y aún dicen que la vesícula duele un poco más, pero imagínate eso. Así que, hombre, ¿quieres imaginarte un parto? Haz que te duele la vesícula, como a nivel de operación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, y esto es cierto, pero la segunda parte de lo que Dios maldijo a la mujer dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Y vimos esta mañana que lo mismo le dice a Caín en el capítulo 4, verso 7 de Génesis, después de haber tenido una ofrenda errónea. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la declaración? Es, el pecado se querrá enseñorear de ti. Es decir, cuando Caín hace lo incorrecto, Dios dice, no debes dejar que el pecado te domine. Su deseo es dominarte. Y es exactamente la misma frase hablando de las mujeres. El deseo de las mujeres será que dominar ¿a quién? Al hombre. Pero él debe gobernar sobre ti. El deseo del pecado es gobernar a Caín, le dijo, pero tú no debes dejar eso. Es el mismo término. Y eso lleva a ¿qué? A rebelión en el matrimonio. Cuando esto sucede, hay rebelión en el matrimonio. Y de cierta manera también hay una parte de hostilidad de parte del marido, porque la mujer no se quiere sujetar y está luchando ¿por qué? Por el gobierno, quién controla el hogar, quién manda en la casa. Y ese es el conflicto matrimonial. Hay mujeres que tienen esto porque vienen con algo innato desde la caída. El querer asumir un papel que no está diseñado por Dios. Mujeres que no quieren someterse. Y esa es la batalla de los sexos. Hombres queriendo dominar, mujeres no queriendo sujetarse. Entonces, pero esto se inicia desde el libro de Génesis de la caída. Ahora, la Biblia dice, por eso es que Pablo dice ser imitadores de Cristo y luego menciona como al Señor. Entonces, si dice debes sujetarte a tu marido como al Señor, existe la suposición de que en Cristo ahora es posible hacer esta función. Sin Cristo no era posible sujetarse, ahora con Cristo es posible sujetarse, porque entiendes los principios bíblicos. No vas a entenderlo porque no tienes a Cristo, y para el hombre que no tiene a Cristo es locura. Entonces, puedes hacer esto porque ahora el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti. Colosenses capítulo 3, verso 18 dice lo mismo, casadas estén sujetos a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor. ¿Por qué tienes que sujetarte? Porque es el diseño de Dios, es el diseño de Dios. Dios ha diseñado a hombres y mujeres de manera diferente. Pero esta cultura quiere derrotar, quiere destruir todo eso con una rapidez que nos asombra. Y lamentablemente, ¿qué? Las mujeres están creyendo en eso. Y a muchos hombres también. ¿Por qué las mujeres tenemos que quedarnos en casa? ¿Por qué las mujeres tenemos que encargarnos de los hijos? ¿El hombre no puede hacerlo? Mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos, yo quiero ser profesional. No sabes lo que dices. No está mal que seas profesional, por si acaso. Pero el negarte a la gran bendición de Dios de tener hijos, y vamos a verlo entre un momento. Por eso te digo, esta cultura quiere derrocar eso. ¿Sabes qué es lo que dice? Yo soy muy joven para casarme, tengo 30 años, aún soy muy joven. Y lamentablemente eso, te vuelvo a repetir lo que siempre te repito, eso se está introduciendo dentro de la iglesia. Te vuelvo a repetir, cada vez que yo te diga que el mundo y sus pensamientos se infiltran encubiertamente o sigilosamente dentro de la iglesia, no te estoy hablando de esta congregación en específico, estoy hablando de la iglesia en general, en la iglesia de Cristo, que por muchos lugares se introduce esto y los cristianos dicen, sí, suena bien, y lo aceptan. ¿Y qué? Y simplemente están dejándose seducir por las imposiciones que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, para hacerte más directo,
está introduciendo. O sea, Satanás no va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué, iglesia? Estoy trayendo un nuevo pensamiento que va a destruir a la iglesia. Y si empiezo destruyendo a las mujeres, destruye a los varones, destruye a los niños, destruye a la familia, entonces estoy trayendo un pensamiento que destruye. No, va a presentarse y va a introducirse como algo bueno, como algo correcto, como algo adecuado, que se tiene que seguir, que se tiene que cumplir, que se tiene que dar. Por eso que se infiltra sigilosamente. Y si no discernimos muy bien, nos dejamos influenciar por ello. Por eso que esta cultura. Entonces, esta cultura quiere derrocar lo que Dios ha establecido. Y es así como tienes que verlo, mujer, hombre, varón y mujer de Dios, tienes que verlo de esta manera. Recuerda, la mujer, el hombre no es más sabio, no es más inteligente, ni más experimentado, ni más perspicaz, ni más espiritual, ni más valioso. Es simplemente que Dios diseñó a los hombres, mujeres, Dios diseñó a los hombres para que fueran físicamente más fuertes. Dios diseñó a los hombres para constitucionalmente, su constitución física por Dios para trabajar, proteger, proveer y asegurar a la esposa. Yo no necesito que ningún hombre me proteja. Yo puedo mantenerme sola, liberación femenina, ¿no? Dentro del matrimonio estoy hablando. ¿Ya? No. Dios ha diseñado al hombre para esto. Y a quien el Espíritu Santo llama, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, y vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El Espíritu llama a la mujer, para usar un lenguaje coloquial, recipiente más débil. ¿Que quién? El hombre. El hombre es un vaso. Sí, un recipiente. Pero Pedro dice que la mujer es un vaso que más frágil. No débil intelectualmente, por si acaso. No más débil mentalmente. No más débil en sabiduría. O cualquier virtud en absoluto. No está hablando de eso. Simplemente, físicamente, por el designio de quién. De Dios. Colosenses 3:18 dice lo mismo que Efesios. Dice que esto conviene. Dice, esto es conveniente. Casadas estén sujetos a vuestros a vuestros maridos, como conviene. Siempre ha sido así. Los hombres han sido diseñados por Dios para ser los proveedores, los protectores de las mujeres. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11, habla acerca de esto también. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ya, esto es hablar en la iglesia, por si acaso. Pregunto, ¿esto es cultural? Pablo dice a Timoteo, en la vida de la iglesia no hay lugar para las mujeres predicadoras, no hay lugar para las mujeres pastoras. Las mujeres pueden enseñar a las mujeres, por supuesto, las mujeres pueden enseñar, por supuesto, a los niños. Pero esto es cultural. Pablo dice lo mismo en Tito. Tito, capítulo 2, verso 12. Timoteo, capítulo 2, verso 12, Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en qué? En silencio. Te vuelvo a repetir, ¿es cultural? Algunos he escuchado, no, en la cultura hebrea a la mujer no se le permite hablar. Y básicamente toda la cultura de Medio Oriente, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las musulmanas están ahí con su vodka y están calladitas. Y dicen, eso es cultural. Aquí nosotros somos en Occidente. Eso es cultural. Y he escuchado muchas pseudo pastoras que dicen, no, eso es cultural. O sea, es porque la mujer mucho conversa. Tú sabes que la mujer hebrea es muy chismosa, muy conversadora, decían algunas. Por eso es que tanta bulla hacían en la iglesia que los mandaba a callar. Wow. Yo no he encontrado ningún libro de cronista judío que pueda relatarnos ese acontecimiento, esas costumbres que se daban en la iglesia. ¿Ya? ¿Pero es cultural? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es cultural? Mira lo que dice el verso 13. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión. ¿Qué significa esto? ¿Que quién fue engañada? La mujer. ¿Por qué? Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después de Eva.
Si Adán no fue engañado, sino que Eva fue la engañada. ¿Qué quiere decir esto? Te vuelvo a repetir, que las mujeres necesitan protección y la provisión y el refugio de un hombre. Fue porque Satanás sacó a Eva debajo de Adán, debajo de su protección, la encontró sola, sin la protección de Adán. Adán no fue el engañado. Claro, él tiene la culpa por llevar el pecado de la raza, pero no fue engañado. La mujer fue engañada. Este subnotable hecho del parámetro que Dios pone juntamente con que la mujer no debe enseñar, ¿de qué? De que la mujer necesita la protección que los hombres puedan proporcionarlos. No es que la mujer no sea inteligente, no es que la mujer no pueda hacer un bosquejo, no, pero Dios ha puesto que la mujer debe ser cuidada por el hombre. Y no es que la mujer sea de segunda clase, por si acaso. Bueno, pues, ¿qué me queda? Niños, otra mujer. No es que sea de segunda clase. ¿Cómo te muestra y reivindica a la mujer Dios? Lo hace seguidamente. Ahí nomás. Según de Timoteo nuevamente, verso 15, que dice, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, el versículo 15, ¿de qué? ¿De qué lo va a salvar? ¿Está hablando de salvación del infierno? Entonces, bajo esta premisa, entonces, toda mujer que no puede tener hijos o que no tiene hijos, va al infierno. O está hablando en la figura de Eva. Algunos han pensado que habla de la figura de Eva. Pero hay otra interpretación que tal vez pueda ser tomada aquí. Dice, ¿cómo va a ser salvada de pensar que es inferior que el esposo o inferior del marido? Precisamente con esto. ¿A través de qué? De engendrar hijos si continúan en la fe, en amor y santificación. Entonces, me pregunto, cuando piensa en un niño piadoso, piensa, por ejemplo, en Moisés. Cuando fue mayor, dice la Biblia, él rehusó llamarse, ¿qué nos dice Hebreos? Hijo de la hija. Él dijo, no, yo soy judío, yo adoro a Jehová. ¿Cuántos años estuvo o desde qué edad estuvo en Egipto? Alexo, pregunto, ¿quién lo formó los primeros años de su vida? Y cuando lo hubo destetado y creció un poco más, se lo llevó a la princesa egipcia y creció en toda la educación como egipcio. Pero cuando él fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, yo soy judío, mis raíces son judías, o soy hebreo, mis raíces son hebreas, yo no adoro a Ramsés, yo no adoro a Anubis, yo adoro al Dios verdadero de los cielos, al que hizo la tierra, el mar y todo lo que en él hay. ¿Quién puso esto en la vida de este niño? Segundo ejemplo, Nabucodonosor entra y controla a Jerusalén. Lleva a chicos a ser formados, pero hay 4 muchachos que dicen, vamos a ser fieles a Dios con solo 14, 15 años. No importa lo que el resto haga, nosotros vamos a ser fieles a Dios. ¿Quién impuso eso en el corazón de estos chicos? ¿Quién? Si por mandato de Dios los hombres salían a trabajar, si en la cultura hebrea los hombres salían, ¿recuerdas la mujer virtuosa? El esposo venía, ¿qué cosa? Después de laborar. La pregunta es, ¿qué? Cuando piensas, hermano, cuando piensas en un niño piadoso que crece para amar al Señor, asumirás que la mayor impresión de esta piedad o la mayor colocación de enseñanza de esta piedad en la vida del niño fue dada por el padre o por la madre. ¿Quién es que pasa más tiempo con el hijo?
¿Quién es que lo amamanta? ¿Quién le cuenta cuentos antes de dormir? ¿Quién es el que está ahí? Pues bien, lo más probable es que sea la madre, la que viene a tu mente, ¿ya? Porque precisamente por eso, porque la madre amamanta al niño, la madre cuida al niño, tiene la relación más íntima con los niños, ¿correcto? Eso equilibra la masculinidad o eso equilibra a lo que le ha dado al varón. Y esto es lo que quiere decir Pablo a Timoteo en G. ¿Te das cuenta? Va a salvarse de ser vista como menos. No va a salvarse para ir al cielo. O algunos dicen, no, esto en la figura de Eva porque trajo al Salvador. No está hablando de eso, está hablando de la relación esposo-esposa. Traer otra colación de otros, sería que. Entonces, no importa cuánta gratitud puedas tener por tu padre, no es lo mismo que tienes gratitud por la madre. Y eso es real, hermanos. Como alguien dijo una vez, una madre es una madre. Y un padre, bueno, pues ahí estamos. ¿Sí? Ah, la madre es la parte más íntima del proceso del criado o de la crianza de los hijos, ¿ya? Entonces, volvemos a Efesios. Entonces, dice, casadas estar sujetos a sus propios maridos como al Señor. Ah, ¿qué pasa si un esposo no es creyente? La pregunta es, ¿aún la palabra de Dios va a contestar eso? Recuerden lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 1, dice: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿qué? De sus esposas. ¿Ya? El verso 2 que dice: considerad vuestra conducta casta y rebelde. ¿Eso dice mi Biblia? De repente la Biblia de alguna de vosotras sí lo dice así. Casta y respetuosa. Así que hermanas, así que casadas, no hay salida. ¿Correcto? Obviamente, si tu marido va a pedir que peques, Hechos capítulo 5 nos dice, considera si es pertinente obedecer a Dios o a los hombres. No puedes pedir que viole tu lealtad y tu obediencia a Cristo por pecar. Pero fuera de ello, tienes que sujetarte. ¿Por qué? Porque es un testimonio de que sí, en Cristo hay cambio. Pero si tú eres rebelde con tu esposo, tú no te sujetas, ¿qué va a haber? Va a haber, te dije muchas veces, cómo el mundo inconverso puede ver a un Dios invisible. Al Dios que nosotros predicamos es un Dios invisible. ¿Cómo lo hacemos visible? ¿Por medio de qué? De nuestras vidas. Hacemos visible al Dios invisible por medio de nuestras vidas. Mujeres, ¿qué van a ver sus esposos? Deben ver un Dios invisible por medio de sus vidas. ¿Y qué es lo que tienen que ver? Muestra que Cristo cambia el corazón. Es una forma de dejar que tu luz brille delante de la oscuridad. Ellos puedan ver tus obras y glorifiquen al Dios de los cielos. Por eso es necesario cumplir lo que Dios ha mandado en su palabra. ¿Cómo convences a tu marido, a tu esposo, a tu cónyuge desobediente que el cristianismo es una realidad transformadora? ¿Cómo lo convences? Si te percatas, les dije el lunes, ¿cómo Nínive se arrepiente? Jonás no es que predicó, si no se arrepiente van a ser destruidos. O tampoco les dice, ustedes han pecado contra Dios. Jonás llega y dice solamente creo que 6 u 8 palabras.
en 40 días, Nínive será destruida. Chau. Toca la puerta. En 40 días, Nínive será destruida. Chau. Él no dice por ser sanguinarios, como lo dice Nahum, por ser sanguinarios, no nos explica por qué Nínive fue castigada, por ser sanguinario, por matar niños. ¿Recuerdan lo que hemos visto los lunes? Jonás no dice nada, tampoco dice qué es lo que tienen que hacer para obtener la misericordia de Dios. No dice nada de eso. Simplemente dice, Nínive será destruida, ¿y qué? Y nada más, ¿correcto? Entonces, Pedro dice, ¿cómo convences a un marido? No dice, predícale día y noche. No dice, estate ahí, insiste, invítale a la iglesia, vamos a la iglesia, que no está mal. Está mal predicar, pero ese no es cómo vas a ganar a tu marido. ¿Qué dice? Tu conducta debe ser como casta y respetuosa. ¿Cómo muestras a tu marido desobediente que el cristianismo es una realidad transformadora? Lo hace siendo una persona transformada. Lo hace sirviendo a Dios. Lo haces ya no viviendo en la categoría de Génesis 3:16. Hay algunas hermanas, estoy hablando en serio, algunas hermanas, no aquí, en general, creyentes, que aún viven en la categoría de Génesis 3:16. Que su deseo quiere imponerse el de su marido. Y eso es lamentable. Pedro también nos dice, el verso 3, dice, vuestro atavío no será externo de piedra, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante, ¿de quién? De Dios. Mira lo que dice. El de verso 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a ¿qué? A sus maridos. Nos recuerda que esto no es nada nuevo, por si acaso. No es un mandato nuevo, no es algo que se le ocurrió al apóstol Pedro, sino más bien que simplemente está volviendo atrás lo que ya se hacía antes y te lo está mostrando a ti. Esto siempre ha sido el estándar de Dios. Las mujeres santas siempre hicieron esto. Eran santas porque se sujetaban a sus propios maridos, porque obedecían a Dios, porque eran creyentes. Y tienes una ilustración en el versículo 6. Claro, ahora no te pido que vayas tan lejos, ¿no? Que le digas, sí, mi Señor. Como solamente nos muestra el ejemplo, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿ya? Lo que nos está mostrando el ejemplo es que Sara reconoce el liderazgo de ¿quién? De Abraham. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, volvemos o vamos a Tito, por favor, capítulo 2. A partir del verso 3 dice, las ancianas del mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes que amar a sus maridos. ¿Y a quiénes? Van a enseñar ¿qué cosa? Amar a sus maridos. Si vas a demostrar que el evangelio te transformó, no puedes ser una esposa que rebelde, bajo ninguna circunstancia. Una esposa rebelde nunca va a comunicar la gracia de Dios transformador en su vida. Esto no se trata de una cualidad, hermanos, por si acaso. Esto simplemente esto no se trata de una cualidad, de una característica. No se trata de una virtud. Esto es simplemente el diseño de Dios. Dios lo diseñó así y tenemos que cumplirlo.
No es solo someterse, hermanas, a su marido. Es someterse ¿qué? En amor. Las mujeres deben sujetarse a sus maridos por amor. Ahora, lo mejor que puedes mostrar a tus hijos, mujer, es amar a tu cónyuge, es sujetarte a su voluntad. Ese amor que muestras a tu esposo sujetándote a él es el mejor ejemplo que pueden experimentar tus hijos. Así que Tito dice, las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos. ¿Correcto? Pero algo muy importante, hacer qué cosa, prudentes, castas, cuidadosas de quién, de su casa. Dice, el lugar de una mujer que es el hogar. Lamentablemente hoy en día, todos quieren salir del hogar. Piensan que es un castigo quedarse en casa, pero no es así. El hogar no te debe limitar por si acaso. La mujer de Proverbios 31 también laboraba, tenía muchas cosas que hacer. Aún como Dorcas en Hechos capítulo 9 tenía muchas cosas que hacer y hacía prendas para todo tipo de personas, por eso que lloraron su muerte, porque era muy amable con ellos. Hay muchas maneras de trabajar desde casa, hermanos. Sé que la economía no es buena. Alguien podría decir, pastor, ¿y tú? Sé que la economía no es buena. Te estoy repitiendo. Pero hagas lo que hagas. El hogar debe ser el centro de tu mundo, donde amas a tu esposo y amas a tus hijos. El hogar debe ser el centro de tu mundo, porque eso es el mandato divino. Ah, pero muchas veces, como lo mencioné la semana pasada, muchos, y te vuelvo a repetir, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de los creyentes en general, salimos de casa para dar un mejor estatus a la familia. Y eso no es correcto bíblicamente. Si tienes que mantener para, como dicen comúnmente o coloquialmente, para parar la olla está bien, pero para subir de nivel socioeconómico, no lo hagas. No creo que a Dios le agrade. Porque estás cambiando, como te dije la vez pasada, juguetes nuevos por un principio bíblico. Siempre aspiramos a más, ¿no? ¿Cuántos si tuvieran una oportunidad nos gustaría cambiar de distrito? Vivir en un lugar mejor. Aun cuando tenga que sacrificarme y dejar a la familia. ¿Tú crees que Dios no vio la economía o Dios no se proyectó a la economía global del 2025, de 2026, 2027, 2028, 2029? ¿Tú crees que a Dios se le escapó y, bueno, escribió esto en otro contexto económico? No. Así que el diseño de Dios para las mujeres es sujetarse, amar a sus maridos, amar a sus hijos y ser trabajadoras ¿dónde? En casa. Volvemos a Efesios para concluir. Dice, sujétate a tu propio marido como te sujetas a quién? Al Señor. ¿Sabes? Cuando tú no te sujetas a tu marido, eso debe ponerte a pensar.
Eres un rebelde contra Dios. Puedes argumentar lo que quieras. Puedes decir, Señor, yo te amo, te adoro, eres mi todo, no hay otro como tú. Puedes argumentar lo que tú quieras, pero estás siendo rebelde, no te estás sujetando a Dios. Y tú puedes argumentar mil cosas, que si yo me sujeto a Dios sí, yo lo adoro, lo alabo. Olvídate, no lo haces. La Biblia dice, sujetas a tu marido como lo haces al Señor. Si no lo haces aquí, tampoco lo haces acá. Estás rompiendo el principio bíblico. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Esta es la razón por la que debes sujetarte, porque Dios pidió que lo hagas. Dios ha pedido que tú lo hagas. Y cuando lo haces, lo estás honrando a Él. ¿Cuál es el marido para que las mujeres se sujeten? El verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Eso es el motivo. Ese es el diseño de Dios. Lo haces porque es correcto. Lo haces porque Dios lo ha diseñado así. ¿Ya? ¿Quién es el modelo de sumisión? Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo en todo. En todo. Confesamos a Jesús como Señor. Confesamos a Jesús como Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. Así que esposas, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus maridos en... ¿Eres rebelde contra Dios? ¿Cumples el principio bíblico? ¿Sabes cuál es tu función como esposa? Y cuando los años van pasando por ti, cuando la nieve de los años va cayendo sobre ti, ¿sabes cuál es tu función dentro de la iglesia? Enseñar a quién. Y cuando habla de más jóvenes, escúchame, no está hablando de que, por ejemplo, voy a usar un ejemplo, no es que mi chica que tiene 20 años y recién se casa, a ella sí le enseñe, porque es la más jovencita. No está hablando de eso, está hablando a la que recién se está casando, porque está hablando de cónyuge, de matrimonio, está hablando de a las que recién se casan, la más joven, puede ser que tengan 18, 20, 25, 26. Alguien dice, no, pero 30 ya no es joven, no, pero recién se ha casado, ahí enséñale, porque tú ya llevas muchos años de casada, eres anciana. Enseña a las más jóvenes, ¿a qué? A que amen a sus maridos. Y el amor implica ¿qué? Sujeción. Enséñales. ¿Cómo les vas a enseñar? La primera cosa que se enseña es cómo, como el ejemplo. Nunca debe decir, como algunos padres dicen, tú haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Vas a enseñar que su feudo, su reino, su dominio, ¿cuál es? El hogar. Pero hay muchas reinas que han dejado el feudo vacío, han dejado su palacio, su castillo, a manos del enemigo, dejando que sus hijos sean educados por cualquier basura, disculpa la expresión, por medio de la televisión, las redes sociales o lo que fuera. Y cuando llegamos, les reclamamos por qué no andan bien, por qué no deciden bien, cuando han sido vosotras, hermanas, no cumpliendo el papel que Dios les ha determinado. Mujeres tienen una gran responsabilidad, pero también tienen una gran bendición, porque ser cabeza demanda una gran responsabilidad. Qué bendición que no tienen ese papel ustedes. Algunos hombres dicen, sí, yo soy varón, es un privilegio. Es mejor que no sepas cuál es tu responsabilidad, vas a llorar. Bíblicamente, ¿cuál es tu responsabilidad? Sí, es un privilegio tal vez, algunos lo tomen así, pero más que un privilegio es una gran responsabilidad. Mujeres, cumplan el papel diseñado por Dios, dejando de lado lo que el mundo diga.
Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Dios, oro por cada esposa aquí presente. Señor, no sé en realidad cuál es la condición de cada una, su estatus conyugal, pero cualquiera que sea, Dios, oro para que, como dice tu palabra, sean controlados por el Espíritu Santo y puedan desarrollar el papel que tú has diseñado para ellas. Dios, no permitas que ninguna esté en rebeldía. No permitas que ninguna esté desobedeciéndote a ti, Señor. Y si hay que arreglar cuentas con nuestros cónyuges, que así sea. Si ellas tienen que arreglar cuenta con sus esposos, que así sea, mi Dios. Porque lo más importante es honrar. Ellas deben mostrar que verdaderamente el Evangelio cambia y transforma vidas por medio del testimonio. Gracias por esta noche. Te alabamos. Bendito seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén.